Buenas tardes, bienvenidos a Estado de los Estados, con Lilia Arellano y el mejor equipo de corresponsales del país. Greetings, my friends in Mexico City. This is Frank Sinatra speaking. So best wishes again to Radio 620. Muy buenas tardes, ya es martes, es 1 de febrero, el primer día del segundo mes de este 2011, que, bueno, pues desde sus inicios, y como ya lo habíamos deseado a ustedes, lo que necesitamos es una gran fortaleza, porque, pues así como se vienen sucediendo los incrementos a los alimentos, a los combustibles, el desempleo, la inseguridad, todo esto crece y crece y crece, y entre más días pasan, todo apunta a que estamos dentro de un círculo vicioso y además sin ningún liderazgo, sin capitán en el barco, sin rumbo fijo. Mi nombre es Lilia Arellano, está usted en Estado de los Estados, desde la cabina de Radio 620 de la cadena nacional RAS. Buenas tardes, Paco Rodríguez. Muy buenas tardes, Lilia. Joaquín, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí en Recia Luis, buenas tardes. Buenas tardes, doña Lilia, a sus órdenes como siempre en esta mesa de análisis. Yo le deseo buenas gracias y muchas tardes. Ya te vi en internet, en tu página, ahí pasando está tu comentario. Ahí está también. Sí, pero tienes un recuadro donde sí. haces una... Está muy desactualizado ese comentario de Proyecto 40, yo creo que tiene como 6-7 meses. No me digas. Vamos a actualizarlo, vamos a ir actualizando. Sí, actualízalo porque está muy bien. Muchas gracias. Además está muy bien estructurada la página, qué barbaridad. Sí, ¿verdad? Ahí va. Sí, hombre, requete bien. Pues los invitamos a todos a que la visiten, ahí pueden leer la columna cotidiana de la señora Lilia Arellano, Estado de los Estados, la de su servidor también, la de Claudia Rodríguez, la de Héctor Moctezuma, la de Rubén Casalet, que nos escribe desde Nueva York todos los días. Ahí está la página www.indicepolitico.com. Y ahí te vemos además. Ahí también se puede ver a Rodríguez haciendo el comentario que le proyecta Canal 40, Proyecto 40, cada lunes a las 2:55 de la tarde. ¿2:55 pasas? Los lunes, sí. Lunes 14:55 horas. ¿Y cuándo grabas eso? Los miércoles a las 9 de la mañana en punto. Mañana grabo. Híjole, de veras que triplicamos, ¿verdad? Sí. Tripleteamos, ¿o cómo se dice? Somos los chambitas, ¿no? Sí, hombre, ya me voy vieja, ya vine vieja. Ándale, aquella película de Jorge Negrete y Pedro Infante con el ya vine vieja, ya me voy vieja. A ver, ¿no nos das la frase de hoy? El medio de no cambiar es no pensar. Esto lo dijo Joseph Ernst Renan, escritor francés. Pues sí. Pero mira, es verdaderamente un complot, ¿no? Ve lo que hacen las televisoras con la mayoría de nuestra gente, ofreciéndoles programas como el de Laura Bozzo, presentando en la televisión programas con Niurka
Niurka Marcos, que son verdaderamente denigrantes. Oye, ¿qué no tenemos, del no ser tenemos en humano. México viejas chimoleras? Tenemos que importar peruanas y cubanas. Aquí Pero- hay viejas chimuleras. Y yo creo que hasta más simpáticas y más blancas y más todo, hombre. Y con más preparación para salir en un programa. Pues aunque sea de chismes. Que Pero requiere- esto no son requiere- chismes, es degradar al Es la ser explotación, humano. es la explotación del morbo. Son programas mórbidos, enfermos. Que Degradantes, Sí. degradantes. sí, sí, Las sí. miserias humanas se exhiben en todo su esplendor, ¿no? Sí. Ah, Y la señora esta, me ha tocado ver los comerciales, no me atrevo a ver un programa de esos. Yo lo vi, ¿eh? Cantando Yo vi a uno. todo pecho ahí. Qué mal canta, qué cosa tan espantosa. Ay, no. Yo vi uno, tengo Por como morbo. consigna, tengo como consigna que lo voy a criticar, pues tengo que conocerlo. Y la semana pasada, el jueves, me aventé un programa, estuve switcheando entre un canal y otro, un programa casi completo de Niurka y casi completo de la señora Bros. En los dos se trataba el tema de la infidelidad conyugal. Y bueno, los personajes son patéticos y sobreactuados, ¿eh? Yo me imagino que muchos de los casos que presentan no son del todo reales, sino que van por ahí aderezados por parte de un director de escena, alguien que les aconseja qué decir y cómo decirlo, etcétera, porque muchas No, y situaciones se ven muy descargan ficticias. No, claro. unos de los participantes. No, yo no me atrevo a ver un programa completo, debo confesarlo. Porque la semana anterior, creo, sí, fue la semana anterior, en un segmento ahí, estaba una muchacha con el novio, creo que tenían algunas discusiones y ella pretendía darle la razón al novio, hasta donde entendí. Y de repente le dice a la muchacha: es que tú no eres enfermera, tú trabajas de noche, pero no eres enfermera, le dice la voz. Dinos la verdad, ¿en dónde trabajas? Porque mira, si no la dices, nosotros te la vamos a enseñar. Y la muchacha trabajaba bailando en tubo, era tableera. Ujú. Entonces ella le dice: yo necesito alimentar a mi abuelita o no sé qué, ¿no? Ujú. Y necesito llevar, y perdóname que te engañé. Oye, ¿qué es eso? Van a indagar, fisgonear la vida privada de las personas. Oye, ¿qué es eso? Ujú. Y en cambio aquí esta niñita sí mantiene a su abuelita, pero véanla de qué trabaja, creo que en una vulcanizadora o cosas por el estilo, Ujú. y entre el hermano Esos y la tubos son- abraza y llora. Ay, qué cosa tan Oye, espantosa. pero esos tubos son un prodigio de ingeniería, ¿eh? Sostienen a muchas familias. Sí, Sí, ¿no? sí, están mejor que los segundos pisos. Sí, no, de veras. Fíjate, un solo tubo sostiene hasta 40 familias. Sí, visto de esa Y manera. al mismo tiempo. Un prodigio de ingeniería. Al mismo tiempo. Pero además, una mujer que ha estado señalada de corrupta, ligada a las acciones más dañinas para el pueblo peruano, que se tuvo que refugiar en la televisión, que fue demandada en medio de grandes escándalos por su relación con Montesinos, Ujú. y que venga aquí Y por hacer a campaña, pretender que tú sabes, en el ¿Qué? fondo, Te vestías por hacer campaña política. en ¿no? el fondo moral, ¿o qué? ella le pegaba a Toledo, que era el contrincante de Fujimori, porque él había tenido una hija fuera de matrimonio. Y entonces buscaban a la mamá, buscaban a la hija, las llevaban a la pantalla y en este estilo que tú dices tan deleznable, pues le decían: entonces tu papá no te da dinero para la escuela. ¿Qué pasa el desgraciado? Y pues el desgraciado no pasaba porque era el candidato opositor en ese momento a la presidencia, Toledo, de Fujimori. Pero sí pasaba por su imagen, ¿no? Pero pasaban la imagen y lo degradaban, etcétera, y a eso contribuyó. Y ahí la Fiscalía peruana presentó pruebas en donde ella cruza información con Montesinos, precisamente, superespía, cerebro del espionaje y del contraespionaje peruano, y donde le dice: hoy vamos a crucificar a Toledo, hoy le vamos a hacer tal cosa a Toledo, y dile al jefe que vamos bien, y a cambio recibía toneladas de billetes. Bueno, pues es ahora una de las grandes figuras Hace un par de semanas, del canal de las estrellas. hace un par de ¡Qué semanas, barbaridad! Proceso preguntaba precisamente a favor de quién la campaña o en contra de quién
va a ser esta ocasión Laura Bozzo en México. ¿Verdad? Uh-huh. Pues no hay que dejarla. A ver si no le arreglan sus papelitos en migración y la hacen mexicana en un santiamén, aunque hay que considerar que hay una etapa, creo que de 5 años o algo así, en los que aún teniendo la nacionalidad no puedes opinar sobre cuestiones de orden político ni nada que se le parezca, y nada más por las actuaciones que ella tiene con relación a los mexicanos, era para que le aplicaran el 33 y te vas de aquí, ¿eh? Sí, porque fíjate, hoy la prensa mexicana está indignada porque un programa británico de la BBC de Londres, de BBC2, que no es la principal cadena de la televisión pública británica, transmitió el domingo anterior un programa de muchísimo rating, además se transmite en 130 países, Top Gear se llama, y es sobre automovilismo, y los 3 conductores del programa hacen bromas a todo Dios se las hace. Han bromeado en torno a la figura del primer ministro, a quien han llamado una especie de cíclope, él tiene problemas con un ojo, pero han bromeado con el primer ministro de su país. Y en esta ocasión, al presentar un carro deportivo mexicano, Mastretta se llama el vehículo, $56,000 por si te interesa comprarlo, aunque yo sigo prefiriendo 33,000, ¿no? 56,000, 33,000 libras esterlinas, $56,000. Yo prefiero todavía el Ferrari, no he cambiado al Mastretta todavía. Pues hablaron sobre lo obesos que somos los mexicanos, lo flojos, el que estemos recargados en un muro, en la pared, con una cobija, aquí lo trajeron como sábana, pero hablaban de un blanket con un agujero, un zarape de Saltillo, pues. Uh-huh. El prototipo del mexicano al que se sataniza, al que se caricaturiza. Al que nosotros mismos hemos y hemos contribuido a ser así. En el nopal, ahí así, sentados y... Bueno, pues... no estaba el programa de ¿Qué hubo Chano, qué hubo Chon? El de los polivoces. Uh-huh. Sí, ahora como broma, la broma era buena. Sí, es buenísima. La broma que hacen ahí los presentadores, sí, yo también vi el video. Oye, tú te querías subir a un carro refrito, refiriéndose a los refried beans. ¿Cómo se llama el vehículo? Tortilla. ¿Cómo que se llama tortilla? No me acuerdo el nombre, pero ser una tortilla, pues es mexicano. Y dice, tiene una dirección estupenda. ¿Tiene dirección? ¿Cómo que tiene dirección? Pues los mexicanos no tienen dirección, siempre están durmiendo. O sea, bromas de este tipo, de programas de sátira, uh-huh, que pues, era buena en ese momento, pero eso causó... Pero bromas hasta infantiloides, ¿no? En el gobierno mexicano causó muchos cosas porque se burlan del embajador de México en Inglaterra. Sí, porque ese que es tan flojo que y es el primero que manda una carta para reclamar ese comportamiento. ¿Y quién es el embajador? Eduardo Medina Mora. Nada más ni nada menos. Y no es flojo, ¿verdad? No, sí es competente, ya ves todo lo que hizo como procurador. No, y aparte, ¿sabes cómo cuántos mató y cuántos se le fueron? Lo caricaturizaba muy bien, el trabajo que si no que le digan ahí a los narcos y a los mafiosos, ellos van a hablar bien de Eduardo Medina Mora. Y nada más en su labor como diplomático, no díganme qué ha hecho como embajador Eduardo Medina Mora. Pues nada. Los 3 conductores de este programa son gente que maneja el humor negro y la sátira muy muy bien. Y decían, y que han recibido además todo tipo de reconvenciones y recriminaciones y quejas por parte de todos aquellos personajes a los que han satirizado. Y decía, mira, esta ocasión no nos van a reclamar nada, porque seguramente, como los mexicanos son tan flojos, el gobernador de México debe estar echadote viendo el programa, pero nada más con su control remoto, ¿no? El embajador, dijeron. El embajador de México debe estar echado con su control y no va a decir no va a reclamar nada. Y no, pues sí, se tardó 48 horas en reclamar, ¿no? Lento el muchacho, como todo lo que hace. En lo que se levantó a dejar el control remoto. Pero fíjate tú, que se ponen todo el mundo indignado por una sátira de esta naturaleza. Así es, pero lo que y no se indignan cuando viene Hillary Clinton y nos hace trizas a través de Calderón y los calificativos que ellos tienen hacia el pueblo de México simplemente alabando a Calderón ya es una ofensa para todos los demás, ¿eh? Claro. Después del baño de sangre decir que qué buen mexicano y que vamos bien y que vamos bien y todo eso fue falso de toda falsedad, porque lo que realmente hablaron en sus conversaciones, tanto con la canciller como con el ocupante de Los Pinos, es diametralmente opuesto a lo que salen a decir, ¿eh? Sí, lo leí en tu columna. Ya dentro de las habitaciones en donde se llevan a cabo esas reuniones, se
les jalan verdaderamente las orejas, les dicen esto van a hacer, esto no van a hacer, y ya tienen preparadito el comunicado conjunto que luego con una sonrisa van a salir a presentar ante las cámaras y a decir, es que venimos a decir que el señor fulanito lo está haciendo muy bien. Y hay varios libros de política que dan cuenta de esas reuniones. Y realmente ya toro pasado. Realmente lo que hacen es venir a jalar las orejas a quien tienen que jalar las orejas, porque como dice el refrán, el que paga manda. Sí, pues sí, y si no, de quién sabe qué se anda, ¿verdad? No. Y si se equivoca, vuelve a mandar. Sí, eso también. El trato que se les da a los mandatarios mexicanos es un trato de empleado, simple y sencillamente. Pues esos son. Y hay quienes se comportan más peor. Luego te digo quién. De esclavos. Uh-huh. Nos vamos al corte y enseguida volvemos. Radio 620. Nuestros aprendizajes son visuales, auditivos o de sensaciones. Las personas que aprenden visualmente piensan en imágenes, memorizan viendo imágenes, accesan colores, relación de espacios y necesitan una visión global de lo que van a aprender. Con esta música estimulamos las zonas visuales de las personas que así aprenden, asegurando su éxito y su excelencia. Felicidades. El Paquete. Aprende fácilmente con tus imágenes, sonidos y sensaciones de la doctora en Filosofía y Educación, graduada en la Universidad Fordham de Nueva York, Luz María Ibarra. Incluye 3 discos compactos y un libro. De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde. Llegó la hora, llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora de sembrar negocios en el ejido. ¿Qué? ¿Cómo? El campo no es solamente maíz, frijol y ganado. El campo es mucho más. Proyectos turísticos, proyectos ecológicos, proyectos urbanos. Ya se han sembrado 1,800 negocios que dejan beneficios a los campesinos por más de 5,000 millones de pesos. Me conviene porque estoy cerca de mi familia y es bueno porque está uno cerca, no tengo que salir a otros lados. Sácale jugo a tu tierra. Llegó la hora. Procuraduría Agraria. Es tu tierra. Desde Baja California hasta la península de Yucatán, desde el Golfo de México hasta el Mar de Cortés, millones de mexicanos viven, trabajan y sueñan. En el Senado de la República, sus voces son escuchadas. Con diálogo y decisión, podemos darle un mejor rumbo a la educación, a la economía, a la seguridad, a la salud. Cámara de Senadores, 61ª legislatura. Acuerdos para poner a México rumbo al crecimiento. Desde XENK, deseamos a ustedes feliz Día del Amor y la Amistad. Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. Radio 620. Teléfono en cabina 5553-4620. 5553-9620. Estás escuchando Estado de los Estados por 620 AM. Estaba comenzando a comentarte, Paco. Uh-huh. Yo no sé quién puede otorgar esos permisos en las delegaciones, que son verdaderamente aberrantes, fuera de toda lógica. En la esquina de Schiller y Ejército Nacional están construyendo un edificio, que por principio yo no sé si cubrió entre sus requisitos el del estudio del subsuelo. Hicieron
6 pisos de estacionamiento hacia abajo. ¿Tú te imaginas lo que es escarbar ese hoyo gigantesco que hizo que durante meses todos los edificios de la manzana estuvieran temblando? Si no hicieron los estudios, yo no sé qué desgracia va a pasar en un temblor, porque esto es como las muelas, los están sacudiendo de manera permanente y obviamente van a lograr aflojarlos. O ni siquiera un temblor. ¿Tú has sentido cuando pasa un vehículo pesado? Un tráiler. Sí, cuando pasan los trailers se siente mucho. Bueno, punto número 1. Escarbaron, no les importó, 24 horas del día. Bien, ya están poniendo todo el cemento y los pisos, etcétera, y ahora piso por piso los pulen. Entonces por la noche escuchas 4 pulidoras toda la noche. ¿Cómo es posible que permitan este tipo de trabajos dentro de una comunidad que, oye, se supone que trabajas, que llegas a tu casa a descansar, que son las horas del sueño, y que te tienen ahí jorobando? Bueno, ¿hasta dónde ha llegado la corrupción en la Miguel Hidalgo? No, hombre, es infinito. Es infinita. Infinita. En la relación con Hombre, que vayan, es la esquina de Ejército Nacional y Schiller. Que terminen de trabajar a las 8 o 9 de la noche, pero no puede ser que y que empiecen a las 5 de la mañana también. Es un absurdo. No, hombre, es infame lo que hace. Tú ves a toda la manzana, toda la gente estamos irritados. Que de una empresa alemana. ¿De los Hank? Antes era, no, antes era el Gigante. Sí, recuerdo. Vendieron ahí Gigante. Sí. Que se lo vendieron a unos alemanes y que van a hacer ahí una plaza comercial y aparte departamentos. No sé qué tantas cosas van a hacer en esa zona. En ese... Está bien que la ciudad crezca, que la ciudad se modernice, pero que haya horarios que nos riñan. Y que ojalá que hayan hecho el estudio del subsuelo, ¿eh? Sí, ojalá. Ojalá, porque si no, mira, va a ser el único edificio que se va a quedar ahí como diente en el caso de un temblor, ¿eh? Porque los demás nos vamos a caer. No, ojalá y no. Toca madera. No, ya. Toco la puerta de esos corruptos de la Miguel Hidalgo. ¿Cómo se llama el delegado? Demetrio Sodi. Dale. Experista, experredista, ¿no? Experredista, expanista. Quién sabe cuántas cosas. Exhumano. Bueno, tenemos en la línea telefónica a la diputada Teresa Guadalupe Reyes del Partido del Trabajo. Déjeme decirle que doña Teresa ayer le sacó su letrerito a García Luna, al señor secretario de Seguridad Pública. Es el ocupante de la Secretaría, ¿no? Es el señor secretario. No, hombre. todos son ocupantes. Es el señor secretario, pues si es un matón de primera, dale su categoría. Mira, en los cargos públicos más importantes de este país están ocupados desde diciembre de 2006. Hay una ocupación. Nada más. Sí, nada más. No hay una ejecución. No, están ocupados los cargos. No, las ejecuciones son las que ordena García Luna. Diputada, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ustedes y a los radioescuchas. Pues, ¿qué te pareció la comparecencia de ayer? Platícanos. Pues, por un lado es necesario hacer estos ejercicios, aunque a veces es un poco, pues hasta deprimente, porque el señor yo creo que hablaba de otro país, ponía unas gráficas donde decía que México estaba en mejores condiciones que otros países, que Ciudad Juárez iba avanzando muy bien, con el gran trabajo que están desarrollando con el programa Todos Somos Juárez. Y bueno, la verdad sí nos generó la duda de si estábamos hablando de México. El señor habla de otro país seguramente. ¿Qué otro reporte les dio? Porque han recibido mucho dinero para seguridad y resulta que ahora que dan el reporte de subejercicios... sobre los 35,000 millones de seguridad, en seguridad pública, y más de 100,000 millones en todo lo que es Secretaría de Marina, Secretaría de la Defensa, todas las áreas de seguridad. Y sin embargo, pues el baño de sangre que está viviendo nuestro país continúa. No creo que ninguno de nosotros nos sintamos más seguros. No, ninguno, pero además hay un subejercicio que ya denunciaron. ¿Le preguntaron ustedes sobre él? No precisamos el día de ayer, pero efectivamente, bueno, hay subejercicios en casi todas las áreas centrales del gobierno de facto.
Pero ¿cómo es posible que teniendo estos niveles de inseguridad y reportando según ellos tantas carencias, bueno, pues se queden con el dinerote? Pues es lo que es gravísimo, ¿no? Además, bueno, se le preguntó sobre los recursos excesivos e inexplicables que tiene el señor como persona, como familia, y pues dijo que su declaración está allí, que es pública. Sin embargo, en diversas investigaciones que se han hecho, pues se ha descubierto que tiene propiedades millonarias. Supongo que todos los burócratas de este país quisieran saber cómo le hace para ahorrar tanto. Oiga, diputado, usted tuvo le saluda a Francisco Rodríguez, buenas tardes. Usted tuvo una intervención ayer y al momento de subir a la tribuna, pues colocó ahí una manta que a iniciativa de Ríos, el gran caricaturista mexicano, pues muchos hemos replicado en nuestros espacios, el de no más sangre, sí. No más sangre. Y este letrero, que es una demanda social pues generalizada de que ya no haya más derramamiento de sangre en nuestro país, llegó por primera vez ayer a la Cámara de Diputados. ¿Cuál fue la reacción del compareciente ahí en la Cámara de Diputados cuando vio esta manta? Mire, le entregué una copia fotostática, porque sería un desperdicio entregarle una manta. Sí. Pero no es la primera vez, se le entregó también al comisionado del Instituto Nacional de Migración y al secretario técnico de seguridad. Alcántara. Sí. Pues para nosotros como Partido del Trabajo es una exigencia contundente de la sociedad mexicana. Ya no queremos más sangre. Le agradecemos a Ríos el haber diseñado algo tan contundente y pues nosotros lo estamos promoviendo. También el día de hoy se puso en la tribuna, hice el posicionamiento como grupo parlamentario del Partido del Trabajo, y también compañeros y compañeras del PT se pusieron la camiseta con esta leyenda. Qué bien. Oiga, pero ya no pueden permanecer esas mantas en tribuna, ¿no es así? Hay un nuevo reglamento que coarta la libertad de expresión que tienen los legisladores, y si les coartan la libertad de expresión a los legisladores, imagínense. Están coartadas. Y el presidente de la Cámara pues me solicitó que la quitara. Ya fuera de micrófonos le contesté que yo no la quitaría hasta que no se terminara el derramamiento de sangre, y que si él se creía con las facultades de ordenar a alguien que se quitara, pues se lo ordenara a quien creía que podía obedecer su orden. Yo no. Diputada, el Poder Legislativo, ahora servidor Joaquín Reséndiz, diputada, hola, el Poder Legislativo, ¿qué facultades o qué atribuciones puede tener o tiene para ejercer en casos como el del secretario de Seguridad Pública, el cual ha demostrado durante todo este tiempo una total ineficiencia al cumplir con las atribuciones que le marca la Constitución y el reglamento interno de esta Secretaría? Hay más de 35,000 muertos en una guerra que todavía no podemos comprender por qué no se le llama guerra o por qué es un combate al narcotráfico que no da ningún resultado. Es crimen. Hay más de 18,000 desaparecidos. Tenemos un consumo sumamente alto por parte de la población, más de 8,000 millones de dólares, decía ayer el secretario, y tenemos a los cárteles del narcotráfico cada vez más poderosos que ya hasta están en las listas de los más acaudalados del mundo. Si todos estos resultados no son más que suficientes para demostrar el fracaso de este señor, que es el secretario de Seguridad Pública, no sé entonces cómo se pueda demostrar, pero los diputados, ¿qué pueden hacer? ¿Tienen alguna facultad para poderlo quitar, para solicitar su remoción o para hacer algo para que esto cambie? Nosotros hemos solicitado y exigido desde el principio, no solo a él, sino al señor Calderón, que dejen los puestos que no ganaron, que no ganó el señor Calderón con las urnas. Para nosotros, quien detenta el gobierno federal y sus secretarios, que no son más que eso, secretarios de oficina, muy bien pagados, deberían de renunciar y dejar que el pueblo, por medio de las urnas, tome la decisión más sabia en una situación tan crítica como esta. Sin embargo, la correlación de fuerzas al interior de la Cámara obviamente no favorece este tipo de posiciones. Hay quienes lo pusieron y quienes lo sostienen.
y cada vez que hemos exigido la renuncia y que hemos exigido juicios políticos para estos funcionarios, pues han quedado en el tintero. Pues sí, eso es lo malo, que como tú decías, es sano que se presentaran los secretarios y que exista un diálogo con los diputados, pero al final no arroja ningún resultado, pues. Al final seguimos batallando con los mismos, ellos salen tan contentotes, algunos hasta burlándose de las posiciones de ustedes y checando muy bien que los medios al día siguiente pues no les vayan a pegar tan duro, ¿verdad? Pues y ahí sí, termina sin todo, embargo, entonces creo que son gastos ya hasta innecesarios, ¿no? Sí, porque nada más van ahí a hacer la chorcha. Pues la verdad es que ni siquiera son diálogos, y en todo caso podrían ser diálogos bajo el método Ollendorf, aquel que inventó un señor que se apellidaba así, para aprender idiomas, en la cual tú preguntas ¿de qué color es la casa? Y la respuesta es, no encontramos a la enfermera. Pues sí. Exactamente, en ese tono contestan los secretarios. Bueno, Diputada, el señor Calderón ni siquiera ha tenido el temple, el valor civil de venir a presentarse a la Cámara. En realidad siempre da sus opiniones o en Twitter o cuando anda de gira, porque aquí en el país y de frente a los representantes del pueblo es incapaz de contestar absolutamente nada. Diputada, muchísimas gracias. Les agradezco mucho su trabajo y la atención que han tenido de permitirme hacer estos comentarios ante el público. Hasta pronto. Ojalá sigamos como sociedad trabajando por un mejor médico. Ojalá. Sí se puede. Gracias. Claro que sí, se va a poder. Hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, diputada. Fíjate, Lilia, que ahora que mencionaban estas cantidades enormes de dinero, hoy Evelyn Villavicencio, una amiga que nos está escuchando, dice, me recortó y me pegó aquí en un correo un comentario que aparece en la columna Dinero de este día. Tú sabes que son casi 3 billones de pesos que nos hemos gastado los contribuyentes en mantener a la monarquía que encabeza el emperador Calderón. ¿El año pasado? No, en los casi 4 años hemos ellos gastado solitos 3 billones de pesos. Casi el presupuesto de un año. Casi el presupuesto de un año en sus salarios. Y nada más sus salarios, ¿no? Salarios, en bonos, en seguros. Ahora con el nuevo bono de seguridad que se están dando, hombre. 3 billones de pesos, o sea, 3 millones de millones, porque los millones de nuestro sistema métrico son millones de millones, eso es un billón, a diferencia de los estadounidenses o del sistema métrico inglés, que es 1,000 millones. No, aquí son millones de millones. ¿Te acuerdas cuando nos reíamos en la primaria de eso? Sí, cómo no. Pero bueno, pero eso no es nada de risa, ¿eh? Vámonos a la llamada con Jorge González Durán, porque pues hoy es martes y es el día de su comentario. Sí. ¿Qué tal, don Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. A ver, Jorge González Durán, muy buenas tardes. A ver, tenemos un problema técnico. Qué raro, ¿verdad? Aquí casi no tenemos nunca problemas técnicos. No. ¿Verdad? No. Es muy difícil. No, aquí sí de veras que... ¿Verdad? Sí, normalmente no sucede. Jorge González, ¿cómo estás? Bien, Lilia, muy bien, aquí. Saludos a don Paco, a don Joaquín, a todos ustedes. Saludos, don Jorge, casi no se escucha. Yo creo que van a tener que volver a marcarte porque los problemas no son técnicos, son humanos. Ah, bueno, muy bien. Ahorita te llaman. Por favor. Mientras vámonos con esta información, fíjese que Rafael Moreno Valle, que es el nuevo gobernador de Puebla, aseguró que su administración no perseguirá a exfuncionarios, pero advirtió que tampoco avalará la impunidad o el encubrimiento. Al tomar posesión de su cargo, manifestó que la consigna de su gestión no es otra más que el respeto de las instituciones y la Constitución. Por su parte, la lideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elbester Gordillo, dijo que Rafael Moreno Valle hará un excelente trabajo. Híjole, qué feo adiós a Mario Marín, ¿verdad? Sí, una rechifla brutal, híjole, manchas diciéndole que se vaya, pero a la cárcel. Sí, es brutal. Dale. Se acabó la era preciosa en Puebla, decía esta mañana un periódico. Y sí se acabó la era preciosa. La del Gober precioso, sí, la del ¿no? Gober precioso. El mal sabor de boca que dejen todos poblanos sobre eso. Fíjense que, no sé si hayan tenido oportunidad de leer a Granados Chapa ayer
o el día de hoy, no, el día de hoy con lo de Guerrero. Sí, por supuesto. Qué columna tan vertical, ¿eh? Sí. Porque habla de que Ángel Aguirre Rivero, si puede luchar contra él mismo, tiene ahora la oportunidad, después de esta votación tan copiosa, de darle un cambio al gobierno, ¿no? Lo dudo. Yo lo dudo mucho. Todo el mundo sabemos y del que no hace patamal, del cielo le caen las hojas. Yo respeto mucho a Granados Chapa, fue mi maestro en la facultad, me dio 4 semestres de clase, establecimos una relación excelente, me llevó a trabajar con él al periódico Excelsior, cuando él era su director editorial. Le tengo un gran respeto, pero creo que su columna de hoy está teñida de su militancia perredista. No hay que olvidar que Granados Chapa fue tiene candidato, sus toques, pero está vertical. Mira, esas preguntas acerca de los priistas y de los perredistas desaparecidos y muertos a causa de esta jornada electoral, y que se quedaron en el olvido, ¿verdad? Porque tanto Ángel como Añorbe estaban muy preocupados por sus propios triunfos y sus derrotas, porque los dos tuvieron de las dos cosas. Bueno, sí es verdaderamente injusto que estén familias allá de toda esta gente sin que nadie les haga el menor caso, ¿eh? Sí. Cuando estaban metidos también en esta jornada electoral. Eso me parece importante de la columna de Granados. Yo creo que lo que verdaderamente hay que cuestionar es lo que nos decía ayer el señor Roberto Padilla, la copiosa votación. Es inconcebible, es increíble que tanta gente haya salido a votar, porque no corresponde a la que se veía en las filas frente a las casillas, ¿eh? Ahí hubo manipulación, mano negra, o como dicen en el argot de la alquimia electoral, le echaron demasiada fruta a la piñata. Sí, ratón loco y todas estas enseñanzas tristes. Ya está en la línea Jorge González Durán. Don Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ahora sí me escuchan, ¿verdad? Uy, pero más claro ni el agua. Fuerte, ¡Qué barbaridad! Muy bien. Mira lo que hacen los jalones. Así es. ¿Verdad? Así es. Pues fíjense que yo no sé si el PRI exista. Oye, Jorge, hace mucho que tú no sabes nada, ¿eh? Sí, así ya es. Últimamente no, yo no sé nada. Todos tus editoriales empiezan, yo no sé. Bueno, pues ¿por qué no lo haces canción? Yo no sé, porque ustedes saben más. Yo no... Ay, mira qué humilde nos resultó. Ya la hizo, ¿no? No sé quién empieza, no sé tú. No sé tú, sí, la canción esta de Armando Manzanero. Sí, no sé tú. Por lo que acabo de escuchar, tú y Paco cantan mejor que Laura Voz. Ya está mejor eso. No, pero yo, ahí me dicen Pacolas y no. ¿Y que Humberto Moreira también? No. Canta mejor que nosotros, ¿no? Pues serán las rancheras, mi querido don George. Yo creo que sí, ¿verdad? Yo en la mañana canté las mañanitas. ¿A quién? A mi hermano Eric, a mi sobrino Ricardo y al hijo... Felicidades. Y al hijo de Ricardo, fíjate, Eric cumple 55 años, su hijo Ricardo cumple 20 y tantos, y el hijo de Ricardo Gabriel cumple 2 años. Todos el 1 de febrero. La ronda de las generaciones. Sí. Qué barbaridad. Qué ordenaditos son en la familia de Paco. Sí, la familia Rodríguez, sí. Todos ordenaditos. Ahora sí, síguele. Bueno, les decía que yo no sé, pero ustedes pueden saber. No pueden saber, ustedes saben más. Les decía que tengo mis dudas de si el PRI existe. Sin embargo, es un formidable instrumento de operación política. Es una cantera de gobernadores, incubadora de senadores, frago de diputados. De su seno pródigo salen miles de presidentes municipales, regidores, síndicos, etcétera. Este fenómeno... ¿Nos la hizo de tos, don Jorge? ¿No escuchamos a don Jorge? Bueno. ¿Ya no me escuchan? No, sí, ya regresó. Ah, bueno, nunca me he ido, yo soy como el PRI, ahí voy. Por fin, ¿existe o no existe? Bueno, aquí digo yo esto, que el PRI se mueve, no cabe duda, pero no se renueva. El PRI actúa, pero conserva el mismo rostro. El PRI procrea, pero no fecunda. Sacado de la presidencia de la República en julio del 2000 por Vicente Fox, a una década de distancia, presume de renovadas fuerzas y se alista para la revancha. Y se presenta con el mismo ropaje de antes, con el rostro deslavado y el lenguaje tartajoso de los bravucones insolentes de barrio antiguo. El PRI no se ha tomado la molestia de cambiar, ni de actitud ni de contenido. La forma y el fondo mantienen astrosa congruencia. Quizá porque sus dueños saben que en estos tiempos la ideología sufre el peor de sus descréditos y las ideas despiertan irrefrenables sospechas. Volver la voz.
Lombardo Toledano dijo en alguna ocasión que el PRI era la Secretaría de Elecciones. Eso era cuando el gobierno federal era priista, pero ahora en Los Pinos no duerme ni despacha un presidente del PRI. Los gobernadores priistas son los dueños de su partido. Ellos son los que ponen candidatos y dinero para las campañas sin tener que pedir permiso ni rendirle cuentas a ningún dirigente nacional. La dirigencia nacional del PRI, sin embargo, allí está. Pero el PRI sigue siendo un enigma, es poderoso, es vital, pero en realidad existe o solo es una metáfora de la cruda realidad de nuestro país. Es decir, es una empresa con muchos accionistas cuyo fin es ganar elecciones y obtener jugosas utilidades. ¿Qué hace el PRI cuando no hay campañas electorales? El PRI se resiste a las definiciones clásicas sobre los partidos políticos. Es un ente metafísico difícil de aprender. Es un fantasma que ronda las urnas electorales, de las que obtiene, sin embargo, millones de votos. Pero a pesar de que sus siglas están por toda la geografía nacional, a pesar de que es la primera fuerza política en el país, la pregunta ya convertida en crisis existencial de este escribano persiste con furia. ¿Existe el PRI? ¿Existe más allá de los gobernadores y de los presidentes municipales? ¿Existe el PRI más allá de los grupos de poder que ponen candidatos? ¿Existe el PRI? Se nos volvió a ir, don Jorge. Yo pienso que el PRI no solo... Sí, creo que los problemas con teléfonos de México se han venido agudizando en los últimos días. Bueno, ¿sí me escuchan? No, esto último, no, don Jorge, parece que es tu teléfono. Les decía yo que yo pienso que el PRI no solo existe, sino que nunca se ha ido de la presidencia de la República. Por eso yo no me trago el cuento ese de que el PRI reconquistará Los Pinos. El PRI siempre ha estado allí, con distintos ropajes. Por eso yo pienso que en Guerrero el PRI de cualquier manera ganó, o sea, perdió a Niorbe, de eso no me cabe duda, pero el PRI al final de cuentas salió ganando con una de sus facciones, porque es iluso hablar de un PRI único, de un PRI con una sola identidad. La magia de este partido es que es multifacético, hay muchos PRIs, por eso al final de cuentas sale ganando. El PRI está en el PRD, está en el PAN y sigue estando, en mi opinión, en Los Pinos. Este es mi comentario, Lilia. Bueno, pues entonces no digas que no sabes si existe el PRI, si sabes, ¿cómo de que no sabes más que nosotros? Fíjate que yo creo que alguna vez se discutió esto allá por la época en la cual Sansores y Gustavo Carvajal dirigían al PRI, y alguien dijo por ahí, creo que fue Gustavo Carvajal, que el PRI era una entelequia, y una entelequia, de acuerdo a los términos aristotélicos, es todo aquello que tiene por fin a sí mismo. Entonces la conclusión, don Jorge, es que el PRI solo existe cuando pensamos en él. Naturalmente, el PRI ahí está, y eso de que va a regresar a Los Pinos, el PRI ha estado ahí de cualquier manera. El PRI está en todos lados. Esa es la magia, la incógnita de este partido que juega para ganar, y al final de cuentas, independientemente del nombre de los candidatos y de los partidos o el partido que los postulen, el PRI acaba ganando de cualquier manera. Gana su cultura, gana su tradición, gana una manera de entender la vida de este país. Además dicen que por ahí todos llevamos un pequeño priista dentro, ¿no? Pues sí, esperemos. Sí, así es. Y muchos panistas y muchos periodistas llevan un priista adentro. Veamos nada más su manera de actuar. La cultura priista esta de los cochupos, el ratón loco y todo lo que ustedes mencionaban, pues está en el PRD, está en el PAN, la practican. Ahora el PRI se queja pues de sus enseñanzas, ¿no? Pues sí, es ahí también a donde hace presencia el PRI, y Carlos Salinas también. Naturalmente. ¿Qué es el pequeño priista que llevamos dentro? Puede ser. No, yo no llevo adentro a Salinas. Está muy pelón y orejón. Bueno, muchísimas gracias, don Jorge. Al contrario, gusto en saludarles. Un abrazo, don Jorge. Igualmente. Vámonos al corte, enseguida volvemos.
Radio 620. Consecuencias. Con JJ Miró. El qué, cómo, cuándo, dónde y por qué de los sucesos nacionales. Una emisión sin compromisos. Jueves a las 8 de la noche, aquí, por Radio 620. Hola, ¿cómo están? Soy Ben Ibarra. Leer es un gran pasatiempo. Yo creo que uno de los mejores. Empiecen por un tema que les llame la atención. Busquen un libro o tal vez una revista y hasta el periódico puede ser. Leer te enseña, te motiva, te distrae, te divierte. Diviértete leyendo. CIRT, Radio y Televisión Mexicana, Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Ahora, Radio 620 está en Internet. Ya puedes ver la programación de Radio 620 en nuestra página www.620.com.mx y conocer a todos nuestros conductores. Recuerda, www.620.com.mx y entra con nosotros a la nueva era de la comunicación en video por Internet. 620, a la vanguardia tecnológica. Querido amigo Radio Escucha, durante 10 años ininterrumpidos hemos querido facilitarte un momento de intimidad con tu Dios. Nos seguiremos reuniendo aquí, en Radio 620, todos los días a las 21 horas durante 5 minutos. No lo olvides, te esperamos. ¿Tienes un terreno forestal? Participa en ProÁrbol. Aprovecha los apoyos económicos y técnicos que el gobierno federal te ofrece para que aproveches, cuides y mejores tus recursos forestales y los hagas más productivos. Llama sin costo al 01800 73 70,000 o acude a las oficinas de la Comisión Nacional Forestal. Vivir mejor, Gobierno Federal. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Radio 620. Bueno, pues estábamos hablando de estos priistas. El ganador allá en Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, consideró que para frenar el crecimiento de la violencia generada por el narcotráfico en la entidad, será indispensable instrumentar programas que atraigan inversión al Estado. Dijo que es fundamental que la población no vea en la delincuencia la única oportunidad de desarrollo. Fíjate nada más, ya comenzaron las patinadas. Que no vea en la delincuencia su oportunidad de desarrollo, es decir, que no ingrese a las filas de los malosos. Sí, muy bien. ¿Y tú crees que después de todas esas matanzas que han ocurrido en Acapulco, que ya lo acabaron como polo turístico, la gente ve tan contentota, hombre? Por supuesto que no. Por supuesto que no. ¿Tú crees que con todo lo que hay ya detrás de parálisis en la entidad de años, desde el Aguas Blancas y antes de Aguas Blancas, eso ya estaba destinado a ser una entidad muerta? Sí, desde antes. Fíjate que le hicieron una entrevista a Calderón por Sol Estéreo, ahora que estuvo allá en Cozumel. Y no me lo vas a creer, le dice Luis Pavía, el dueño de la radiodifusora, que es quien le hace la entrevista, que bueno, pues que qué pensaba hacer, porque Cozumel se había convertido pues en una isla alejada, por lo que decíamos, no hay un solo vuelo nacional, no hay nada, y se estaba afectando fuertemente al turismo, que era su única fuente generadora de ingresos, y que era muy triste percatarse de que en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en los lugares en donde se hacen las promociones turísticas, pues la gente ni ha escuchado hablar de Cozumel. ¿Y qué crees que le contestó Calderón? No sé. Que efectivamente se siente muy feo, que se lo pregunte a él, que tampoco se habla de Morelia. Yo también siento muy feo. Tampoco se habla de Morelia. Lo bueno es que tenemos liderazgo, ¿verdad? Nacional. Ay, ¿no te encantó? No, hombre, qué bárbaro, es buenísimo. No nos dices lo del Congreso de la Unión. Ay, qué barbaridad. No, yo me he reído como no tienen idea. Pues comenzó la fiesta. Hoy arrancó el periodo de sesiones del Congreso de la Unión con un llamado a la paz. Legisladores del PRD llegaron al Salón de Plenos de San Lázaro con playeras blancas en las que estaba inscrita la frase "No más sangre". El diputado del Partido del Trabajo, Gerardo Fernández Noroña, pidió 1 minuto de silencio a nombre de los más de 35,000 muertos en la mal llamada guerra contra el narco y la violencia brutal que hay en el país.
En la sesión, la bancada del PRD rechazó la propuesta del PRI de generalizar el IVA en un 12%, incluyendo medicinas y alimentos. Fíjate que en la columna que sale publicada hoy, digo yo que en muchos de los que saben de esto, dicen que al PRI se le está enredando el 2012. Yo creo que se le ha enredado, independientemente de lo que opine don Jorge, si están allá o no, ya desde hace un tiempo, porque no tiene autoridad moral. Dime el PRI, ¿cómo puede reclamarle a Calderón que tenga todos estos errores en su política económica cuando Salinas nos pegó una devaluación quitando los 3 ceros del peso, pero brutal, cuando Zedillo le quitó los alfileres a la economía, cuando José López Portillo vaciló con la nacionalización de la banca y la nacionalización de esto y luego las desnacionalizaba y hacía lo que se le daba su regalada gana. La desnacionalizó de la Madrid, ¿eh? Sí, y las nacionaliza López Portillo y luego las vuelve a vender a la iniciativa privada. Ah, bueno, ese es un juego. Entonces, ¿cómo le reclamas? ¿Cómo le reclamas que esté vendiendo Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, cuando tus senadores son coyotes, vendecontratos, utilizan todo? ¿Cómo le reclamas? ¿Con qué autoridad moral le hablas de tantas y tantas cosas? De cómo le reclamas el alza de los precios, cómo le reclamas que no tenga control sobre estos, cómo se lo reclamas si tus diputados levantan los dedotes para aprobar el precio del aumento a los combustibles, si hablan de aumentar impuestos, si nunca exigen que se arme la rendición de cuentas. Así es. ¿Cómo? ¿Con qué autoridad moral? No tiene. No tiene, desde ahí ya se le presentó el gran conflicto. Es un problema generalizado, ¿eh? Lo padece toda la clase política. ¿Cómo mexicana le dices que Armando Reynoso Femat y Sergio Estrada Cajigal fueron malos gobernadores, pésimos gobernadores metidos al narcotráfico, si tú tienes otra cadenita de lo mismo? Si tú tienes un Tomás Yarrington y un Gueño que anduvieron por las mismas andanzas, hombre. ¿Qué? Pero es exactamente igual en los otros partidos. Yo no trato de defender al PRI, ni mucho menos. Pero ve el caso reciente. Se está discutiendo a nivel nacional el que el señor Peña Nieto divulgue su imagen en prácticamente todo el país, sobre pretexto de su último informe de gobierno. ¿Y qué hace el jalisciense panista Emilio González? Está bien Etilio. ¿Qué hace? Pues exactamente lo mismo. Justo en el momento en el que se está discutiendo esto y están golpeando a Peña Nieto y pegándole, no sé si justo o injustamente lo están golpeando, y sale el señor a hacer exactamente la misma estupidez. Son exactamente lo mismo. Yo lo decía ayer, ni panistas ni priistas, ninguno es suizo, ninguno es noruego. No, ninguno. Fíjate que habrá que buscar quién tiene autoridad moral. Le han perdido las instituciones que antes tenían, No, los hombres. No, las instituciones y los hombres que en ellas se desempeñan. Mira, la Iglesia tenía una gran autoridad moral, pero la Iglesia la dilapidó esa autoridad moral. El ejército en la protección de pederastas, en el encubrimiento de criminales como Marcial Maciel. Ahí dilapidó la Iglesia su gran prestigio y su autoridad moral. El ejército, prestándose a actos verdaderamente genocidas por su lealtad mal entendida hacia el titular en turno del Ejecutivo y no hacia la sociedad, que es a quien le deben la verdadera lealtad. La iniciativa privada tenía instituciones muy prestigiadas, los bancos eran instituciones sólidas y la palabra del banquero era respetabilísima. Yo me acuerdo que cuando, durante mis primeros años como lector y luego ya como trabajador en los medios de comunicación, era esperadísima la tarde del 1 de septiembre la opinión del dueño de Bancomer y del dueño de Banamex para publicar al día siguiente en primera plana, 100 líneas Ágata en primera plana, con la opinión donde invariablemente aplaudían la gestión económica del presidente en turno. Y eso era valiosísimo políticamente, y económicamente como negocio para los periódicos, pero era valiosísimo porque la opinión de Espinosa Iglesias y la opinión de Legorreta de Banamex eran lo más importante.
Hoy vamos a tener que ir. Los bancos también perdieron su prestigio. Mañana leemos todas las llamadas. Sé que tenemos cantidad. Uf, sí. ¿Cantidad? Sí. Cantidad. Hartas. Paco. Buenas gracias, muchas tardes. Muy buenas tardes, hasta mañana, que nos espera su servidor Joaquín Reséndiz. Mi nombre es Lilia Arellano. Le deseo una magnífica tarde, un buen provecho y nos escuchamos el día de mañana aquí en Radio 620 a las 4 de la tarde en Estado de los Estados. Esta emisión es pagada. Los conceptos vertidos en este programa son responsabilidad de los conductores y sus invitados. Esto fue Estado de los Estados. Lo esperamos en la próxima emisión, aquí en 620 AM.